Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Hablando Claro en compañía de todos ustedes, compartiendo la información, la cual siempre, y no me cansaré de decirlo, estamos eternamente agradecidos. 1.000.000 de gracias por estar una noche más compartiendo y un día más este tiempo de Hablando Claro. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Pues bien, dentro de lo que cabe bien, porque hay salud, estamos aquí y bueno, y llevando pues a todos los televidentes, como siempre, información que traemos durante la semana, intentamos de traer alguna información. Estamos en la previa de la Semana Santa, se puede decir. Efectivamente, sí, que ya hemos cambiado de estado, es decir, estamos en alerta 3. Del 2 al 3. Y hay un follón con la... Exacto. Con que los niveles. Tenemos restricciones y demás. Que por cierto, el día 27 también cambia el horario. Sí, el cambio de la hora. Que se decía el año pasado que no se iba a cambiar. Pero fíjate que hay un cacao que incluso lo están anunciando desde el domingo pasado, que llevó hasta la confusión, cuando decía, acuérdese cambiar la hora. Exacto, el año pasado se decía que no se iba a cambiar más, que no sé qué, no sé cuánto, y al final pues vuelve este año a cambiarse la hora. Bien. Pues quería comentarle, me entiende, que Europa condiciona los fondos a la reforma y debemos dar confianza. Esto lo decía el presidente de la Confederación Española de la Organización Empresarial, la COE. Yo entiendo que sí, que deberemos dar confianza, pero la situación es que el gobierno también debería dar confianza, porque el que no está dando confianza es el gobierno. Hablaba también que es un grave error cambiar la reforma laboral y volver a encontrarse en contra del empleo en la Unión Europea. Esto se está mirando con lupa. ¿Por qué? Porque sabes que salió de la Unión Europea este tipo en la época aquella de Rajoy. Por lo tanto, yo entiendo de que debemos dar confianza, sí, pero sobre todo el Estado. ¿Por qué? Porque tiene que ser claro y transparente cómo se va a invertir el dinero, de qué manera se va a hacer y demás, para que Europa le diga, bueno, pues si usted lo tiene claro y presenta un plan para poder desarrollar ese dinero, pues entonces podemos hablar de confianza, si no, las cosas las tenemos un poco complicadas. Y de hecho estamos viendo que la situación económica se está empeorando, ¿no? Los ERTE se sigue, la economía no arranca, en fin, hemos vuelto a cambiar de alerta, los restaurantes que no tienen terraza tienen que volver a cerrar, esa gente tiene que volver al paro, que no sigo sin entender cómo es posible que un gimnasio pueda tener el 33% del aforo y un restaurante no pueda tenerlo. La verdad es que no lo entiendo. Es decir, si hay la distancia, las mesas están separadas, las personas tal, porque está dentro de un restaurante y supuestamente tiene mesas que puede quitar la cantidad que le dice la normativa y tiene un 33% como hace el gimnasio, pues mire, si en el gimnasio se puede, en el restaurante yo creo que también. Y usted no le para la economía 100% a ese restaurante. ¿Por qué? Porque aquel que puede tener la terraza a lo mejor puede escapar, manda a alguien y escapa con la terraza. Pero oiga, están cada vez asfixiando la pequeña y mediana empresa y eso es un problema que estamos viendo, que si subimos, que si bajamos y al final vemos las circunstancias que estamos viviendo. Tiene un cacao que ellos mismos ni se aclara. Exacto, no se sabe. Es lo mismo que se está hablando mucho hoy del tema de que de otros países se pueden venir a España, pero los españoles no podemos moverlos dentro de España. Entonces estamos viendo una incoherencia, porque en definitiva no lo podemos entender. Por otro lado, quería comentarles que Bankinter, Santander y Bankia se protegen para afrontar nueva ola de morosidad. Es decir, las entidades bancarias ya están intentando prepararse porque, claro, aquellos que han pedido ayuda, préstamo, esto, lo otro, pues al final vamos a ver cómo se va a resolver esos pagos. Y los bancos pues se está intentando, dice, el fin de la moratoria y otras medidas de alivio a familias y empresas provocarán una oleada de nuevo impago.
Por ello, las entidades no solo han incrementado su provisión destinada a cubrir potenciales pérdidas, sino que han creado un nuevo equipo de recuperación y recobro o reforzado lo ya existente. ¿Por qué? Porque en definitiva ellos creen y piensan que puede venir esa ola de morosidad. Por lo tanto, las cosas no pintan muy bien. Por otro lado, pues quería comentarle que ayer parece ser que era también el tema del Día del Agua, el Día Mundial del Agua, y yo he visto algunas cosillas por ahí que veo que dice en el 2050 la demanda de agua crecerá entre el 20% y un 30%. Si esta cantidad de agua de demanda tiene que crecer, pues a ver cómo vamos a tener suficiente agua, porque es un problema. Se tiene que cambiar las políticas para poder intentar este bien público controlarlo y que le llegue a todo. Dice, futuro de nuestro planeta depende del líquido más preciado para la vida, el agua. Ese elemento que distingue la Tierra del resto del planeta que conocemos hasta ahora. Lo que vemos es que, por ejemplo, no se está intentando de hacer una política, como por ejemplo, podía hablar de Canarias, en el tema de las aguas residuales, esas aguas podían ser reutilizadas. Por ejemplo, no hay necesidad de tener que bajar agua del campo para regar césped, campo de golf, jardines y eso, cuando a lo mejor podíamos coger agua residual, si se hace la depuración correctamente con sus controles y poder usarla. Entonces el agua del campo no tendríamos que bajar tanto y además podíamos aprovecharla para eso, para el consumo doméstico. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hace falta son políticas coherentes, serias, responsables, para poder mejorar el tema del agua. Y aquí había un tema que me llegaba, porque los ecologistas en acción analizaban la situación del saneamiento de las depuradoras del estado de estaciones depuradoras de aguas residuales de toda España, y lo que hablaba es que de todas las que ellos analizaron, dice la mitad de las depuradoras analizadas, 144, presenta insuficiencia o incumplimiento en el tratamiento de las aguas residuales o en la cantidad de muestras anuales analizadas. En Canarias solo ha facilitado el 12% de la información solicitada. Eso quiere decir que hay ocultismo en el tema. Por lo tanto, no se están haciendo bien las cosas. Y como no se están haciendo bien las cosas, pues vemos que al final no entrega toda la información que se le solicita y tampoco no podemos saber si efectivamente es correcto o no es correcto lo que están haciendo en este tema. Con esto del agua, que quería poner yo en fase, que en definitiva, si la depuración del agua se sigue vertiendo al mar sin tener el 100% depurada, estamos contaminando a la del mar. Y además podíamos recuperar esa agua bien depurada y usarla para lo que decía anteriormente. Por lo tanto, yo creo que se tienen que hacer políticas más coherentes en este tema, porque en definitiva el aumento del consumo de agua va a seguir. Y tenemos que saber si tenemos que desalar agua para algunos temas concretos, tenemos que depurar el agua para poder reutilizarla y no seguir tirando de la tierra, de toda el agua, y otras pues, porque también es verdad que el cultivo se lleva una parte muy importante del agua, y eso es un tema a preocupar en todo el Estado nacional. Quería comentarles, me llega una nota de Iberia Express que continúa la renovación de su flota y recibe el cuarto del A321 Neo. Se trata del modelo más moderno y sostenible de corto y medio radio. El Airbus conlleva importante mejora de eficiencia gracias a la reducción de emisiones CO2.
en más de un 15% del nivel de ruido a la mitad. Es decir, que bueno, que las mejoras que se están haciendo también, se está intentando de mejorar con el tema del medio ambiente, bien por el ruido o bien por los gases CO2, para no contaminar, porque tenemos ese gran problema de la contaminación que vivimos en todo el mundo, ¿no? Pero sí es verdad que las compañías aéreas tienen que trabajar en ese sentido, porque es verdad que son las normativas europeas, ¿se adapta pero se tienen que adaptar bastante. Es decir, a mí aquí habla de un 15%, pero yo creo que deberían mejorar bastante más. Y quería comentarle algo de que, ¿sabe usted que había un niño que llegó en Arguineguín llegó una patera con un niño que tuvo que ser, o una niña que tuvo que ser ingresada, y que al final falleció. Lamentablemente, ahora se hablará, como se ha hablado mucho de esto, pero ¿y qué? ¿Qué van a hacer? ¿Seguir esperando que sigan muriendo más gente? ¿O cuántos niños han muerto ya? Y que no lo hemos detectado. Y personas. Es decir, que la política de migración que se habla, que si es Europa, pero España tiene que decir mucho. Y el gobierno de Canarias tiene que posicionarse. Y no está sumiso en este sentido, porque hemos vivido una situación bastante complicada. Y la estamos viviendo. Y estamos viendo que existe personas que han muerto. Y no se ha resuelto nada. Personas inocentes. De hecho, el juez de migración, Arcadio Díaz Tejero, parece ser que fue al Senado y lo ha dicho bien claro. El Estado español podía hacer mucho más. Pero no toca. Y se lo ha dicho precisamente una persona que está al frente de esa institución. Yo entiendo de que el gobierno español ha mirado para otro lado, no ha hecho lo que tenía que hacer, y por eso hemos sufrido lo que hemos sufrido con la migración, y además pues ha habido las muertes que ha habido. Y yo creo que tienen que poner el asunto, y el gobierno de Canarias, independientemente que sea de la misma sigla política del gobierno del Estado, tiene que posicionarse más firme con este tema. Estamos hablando de vidas humanas, personas inocentes, niños, y desgraciadamente es un problema que estamos viviendo. Con respecto a lo que se ha pasado con el tema del SEPE, condenado a colapso por falta de personal o por un sistema informático obsoleto. Bueno, yo sigo pensando que vamos a tener problemas si las administraciones no piensan que los sistemas informáticos hay que controlarlos y saber manejar bien la situación. No podemos permitir que un sistema informático se caiga de repente y muchísimas personas se queden sin cobrar, se queden sin ayuda, se queden sin muchas cosas. ¿Por qué? Porque no se están haciendo bien las cosas. Es decir, es un sistema que supuestamente tendría que estar con una garantía bastante exquisita en el tema de los hackers, y parece ser que aquí no ha sido el momento más necesario de este sistema, pues se ha venido abajo. Y ahora estas personas que requerían de ese dinero, ¿llegarán? ¿No llegarán? ¿Cuándo le tocarán? ¿Cómo lo pasarán? ¿En qué situación está? La pregunta del millón es ¿por qué no se ha invertido en tecnología? ¿Por qué las administraciones no están cruzadas al 100%? Porque piensa que no va a pasar nada. No, porque no interesa. Porque piensa que todo va bien. Porque no interesa. Porque no piensa más allá. Porque no interesa, no es que no piense, no interesa. Pues mire por dónde, si no interesa, este tema le han dejado con el culo al aire, como se dice vulgarmente. Es decir, usted, Partido Socialista a nivel nacional, usted si no ha hecho las cosas bien, pues
tendremos que decirle a otro que venga a hacerla. No tendría que ser los votantes, pero... Efectivamente, los votantes, el día de la votación le va a decir, mire, entonces usted me dice, no le interesa. No le interesa, aparte, está más entretenido en cosas que no tienen nada que ver con el bienestar de la sociedad, los gobiernos con lo que tiene que ver. Los gobiernos de este país ha sido el Partido Socialista, ha sido el Partido Popular, hasta ayer que entró Unidas Podemos, el señor Iglesias. Y nunca, y se ha demostrado por activa y por pasiva, las carencias que ha habido informáticamente en todas las administraciones y que no están en red todas las administraciones. Vale. No se puede pedir cuando usted va a presentar una documentación que tiene que sacar la documentación del ayuntamiento, la documentación del cabildo, la documentación del gobierno de Canarias para presentarla en el gobierno de España. Una serie de documentación que a un golpe de una tecla la podría tener tranquilamente la última institución. Independientemente de pero unificar y reducir burocracia. Pero no interesa porque lo que hay que bloquear, hay que paralizar y que cuando se saquen las ayudas, pues que no sea por no poder dar respuesta. Hombre, si usted me está diciendo que posiblemente el propio gobierno ha hackeado el sistema informático para que no llegue las ayudas, pues hombre, mire... es que se habla, tiene usted razón. Se habla de que saca el jaque ha venido de Rusia y que ha sido el gobierno ruso. ¿Vale? Pero por pensar más, podía uno pensar que si fueron ellos y para que no llega. Pero me da lo mismo que sean los rusos, que sean los americanos, que sean los que sea. Usted sabe perfectamente que esto tiene que tener una garantía. Claro. Y tiene que funcionar bien. Sí. Y si esto les falla, que tuviera un plan B para poder darle una solución a los ciudadanos. Aquí los únicos perjudicados son todos los ciudadanos. Claro, pero ¿por qué? Porque aquí se habla de falta de personal también. Claro, por supuesto. Tampoco lo han visto. Bueno. Cosa que no se... vamos a ver, dice falta de personal, bien, pero es que tenemos todos los funcionarios trabajando telemáticamente, ¿dónde falta el personal? Porque si están todos telemáticamente y las administraciones estuvieron cerradas durante 3 meses sin darle respuestas, salvo aquellos que se dedicaron a trabajar para los ERTE, y aquí lo dijo un señor Gomero, el señor Casimiro Curbelo, que todo el mundo se olvidó de las palabras del señor Casimiro Curbelo cuando se pedía ese apoyo para los ERTE, que dónde estaba el resto de los funcionarios. Ya, pero es que ese es el problema, que cuando se llega a la política, pues se tiene que intentar de todos los temas tratarlo, y intentar de saber resolverlo. Pero no se ha dado respuesta. Me da lo mismo que sea el gobierno anterior, que sea pero se está llegando a la política para no resolver problemas. Y no lo va a resolver de hoy a mañana. Pues eso es lo que tenemos que decir a las personas que los escuchan. Oiga, estos son los problemas que está pasando, para que ustedes lo sepan. Por lo tanto, yo sigo claro que lo sabe, el que lo está viviendo y lo está el que lo vive, por supuesto, pero y el que no lo vive, hasta que le toque. Ese es el problema. Hasta que le toque, pero como no le van a tocar todos juntos, desgraciadamente a los que le toca son los que sufren. Y yo no quiero que sufran los que le toca, ni a los otros que pueden tocarle en otro momento. Por lo tanto, yo entiendo de que esto son cosas que en la política se viene a darle una solución a todos los problemas que tienen los ciudadanos y para que tenga un bienestar. Por lo tanto, estamos viendo que hay colapso, porque los políticos parece ser que cuando llega la política no intenta de facilitarle a todos. Y lo que usted decía antes, y me acuerdo de un caso, en el caso, por ejemplo, en Telde, para usted pide una ocupación de vía, usted va por ahí a llevarle el papel y le dice que venga mañana. Mañana le dice que no es así, que tiene que venir otro día. Pasado le dice que no sé qué. Al final se cansa, para que un señor que tenga una pequeña obra pueda aparcar un vehículo para cargar el material, lo va a hacer ilegalmente. Pues al final conozco una persona que tuvo que buscar a un transportista, en el cual lo hizo porque conocía a un policía y en ese momento podía ir para poder hacer, que no interrumpía el tráfico, pero bueno, tenía que tener la ocupación de vía. No la sacó, el ayuntamiento perdió esa tasa y además el hombre se la jugó.
Por lo tanto, son cosas que estamos viendo que la propia administración le pone problemas a aquellos que quieren hacer cosas legalmente y que las quieren hacer bien. ¿Por qué? Porque no tiene personal eficaz que resuelva ese problema. Claro. Y aquí, y como me decía el señor, es que me echaron a la calle, en el ayuntamiento me echaron, me dijo, usted no puede estar aquí, estamos en una situación de pandemia, usted no puede estar aquí, pero mire, es que vengo a arreglar esto y quiero... Lo echaron a la calle. Claro. Al final, por eso digo que estas situaciones que se está viviendo, es lamentable que la administración no esté a la altura, de los problemas de los ciudadanos. Y generando un perjuicio incluso al propio ciudadano. Yo le puedo decir un caso verídico y fiable de un requerimiento por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, en este caso Hacienda, cuando le manda una carta a un ciudadano, una inspectora de Hacienda, en el cual le hace una paralela, en el cual le requiere una información de la documentación, entre ellas le pedía un histórico de empadronamiento de la vivienda que declaraba. Se desplaza al ayuntamiento y el ayuntamiento le dice que no. ¿De dónde voy a sacar el histórico de eso? Pero mire, es que pide, no, yo eso no puedo, eso está un montón allá abajo, un montón de trabajo, eso, para ir a buscar eso, nos pegamos no sé cuánto. Pero mire, aquí dice que tengo 15 días para presentar toda esta documentación. Pues va a ser que no. Pues sí. ¿Qué puede pasar? Que la señora inspectora de Hacienda le diga al señor, mire, yo le he pedido esta recomendación, usted no, esta es la sanción. Exacto. Y aquí pan y decirlo bizcocho. Efectivamente. ¿Por qué? Porque tenemos una administración que no le dará respuesta al ciudadano. Exacto. En el cual le ha generado un perjuicio. Efectivamente. Y esto ¿quién es la responsabilidad? El ciudadano, ¿no? La administración que no me da la documentación. Y esto con los temas sociales han pasado. Ha habido gente que han llamado que tiene que presentar una documentación en otra administración para que el propio ayuntamiento le conceda algunos documentos que le han solicitado y no se lo da. Claro. ¿Por qué? Porque tiene que tardar mucho tiempo y el plazo se le acaba. Este es el problema. Lo mismo que pasa en CEPE. En CEPE, ¿me entiende? Usted tiene que presentar una serie de documentación, pero si usted no puede ir presencial y telemáticamente tampoco funciona, pues usted me dirá cómo el plazo se pasa y usted se queda fuera. Pero quedó bien la foto que hemos invertido pues millones de euros para dar esa respuesta. Estos son los temas que está pasando en las administraciones y la sociedad se tiene que dar cuenta para que sepa cómo deben comportarse cuando hay unas elecciones o cuando tienen que salir a la calle a protestar. Mire por dónde que hay una noticia, dice el gobierno redistribuye y moviliza a los funcionarios por los fondos europeos. El decreto de ley que ultima el Ejecutivo modifica normativas para contratar personal y cambiar funciones de los empleados. La mayoría de los sindicatos rechaza el texto. Claro, eso los sindicatos lo rechazan, pero el ciudadano lo que quiere es servicio. Si yo tengo aquí personal suficiente y lo tengo que movilizar a otro sitio, ¿por qué no? Usted es un funcionario. Claro. Eso no le interesa a los sindicatos. Entonces, es lo que yo digo, señores, vamos a ver, los recursos se usan donde se tenga que usar. Claro, y estando en una pandemia sí, tiene que dar prioridad a lo que se tiene que prioridad. Si yo tengo funcionarios que están en deporte, que están en otras áreas que no están activas porque estamos en un estado de alarma y no puede desempeñarlo, esos funcionarios tienen que ser desplazados a otras áreas para poder dar respuesta a la ciudadanía, y no le puede parecer mal. Es que ahí pues es cuando se tendría que demostrar. Para que se dé cuenta que algunos sindicatos no están por la labor de que el usuario se le dé el servicio que se merece. Los sindicatos, mientras, yo creo, en esta situación de estado de alarma, en esta situación cuando se le ha subido una miseria a los pensionistas, donde hay muchos trabajadores que están en ERTE, otros ya han pasado a ERE, donde hay muchos empresarios que están al filo de la navaja porque a lo mejor ya mañana tiene que cerrar su empresa, o no ve la luz, que no puede llegar a final de año ni a lo que le pueden proponer porque no puede y está ahogado económicamente, donde se han metido un crédito donde no pueden pagar y le van a embargar incluso sus propias propiedades. Los sindicatos nos han explicado de cómo puede permitir que un gobierno como el gobierno de España le suba un 56% de la partida que destina a los sindicatos, cuando hay otras demandas, por ejemplo, lo que tienen que invertir para dar respuesta a la ley de dependencia. Pero es que ese es el problema, le subieron esa cantidad a los sindicatos de ayuda.
en una situación de pandemia. ¿Y el tema social? ¿Cómo lo solucionamos? No, primero el sindicato. Primero es el sindicato. 56%. Pues ese es el problema. Por Entonces, eso cuando hay y usted me pregunta por dónde están los distribución sindicatos. de movilidad, una distribución de movilidad le parece mal. Claro, pues yo estoy aquí y yo aquí ya sé cómo funciona esto y yo hago mi trabajito todos los días, cumplo con mi horario y se acabó. ¿Usted ha visto algún sindicato? Mire, fíjate lo que ha pasado. En esta casa, en el programa Más que Política, viene la señora concejala doña Soledad Hernández y hace unas declaraciones por la situación que está en servicios sociales y que hay unas personas que no dan, según la señora Soledad Hernández, pues un buen trato a los usuarios. Pues el sindicato parece ser que la UGT ha entrado en cólera, que lo que ha dicho, que hay que defender a las trabajadoras, que yo también estoy de acuerdo que hay que defender a las trabajadoras. Claro, pero también UGT podría a los pedir trabajadores, a los que trabajan, no a los que no trabajan. Porque pero si también los que no UGT podría decir, oiga, de esa información vamos a hacer una investigación, vamos a llamar a esos usuarios para ver qué trabajadores no están haciendo el trabajo bien. Exacto. Y denunciarlo también, porque no están. Yo creo que los trabajadores tienen todos los derechos, pero también hay una parte que se olvida de los sindicatos que se llaman obligaciones, que también tiene que velar que esos trabajadores cumplan con sus derechos para que también tengan sus obligaciones. Son dos partes que hay que sobrepasar. Y parece ser que el UGT, por cierto, UGT, que lo hemos invitado en esta casa ya en varias ocasiones, ha desistido de estar en nuestro programa cuando ha ocurrido algo en el Ayuntamiento de Telde, por lo menos para oír su parte, como ha venido otro sindicato, por parte de UGT, la línea que mantiene es que ellos van a seguir mandando comunicados y piensan que nosotros somos los representantes o, digo yo, no, a lo mejor los medios de comunicación, en este caso Canal 4 TV, es el portavoz de la UGT. Nosotros los hemos invitado, por si acaso a alguien se le habrá pensado de que no se le ha dado cancha en esta casa. Ahora los trabajadores que le preguntan a los enlaces o a los representantes sindicales de UGT en el Ayuntamiento de Telde, cuando se han invitado a esta casa, porque no han venido. Ustedes son los que tienen que preguntarle a ellos. Nosotros los hemos invitado. En 2 ocasiones nos han dicho de que van a seguir con esa línea. Y yo se la respeto. Pues por eso no queremos decir nada. Desgraciadamente deben explicarle a la sociedad lo que hace en su trabajo y cómo lo hace, pero parece ser que no están interesados en que la sociedad sepa lo que hace. Yo me he visto en el por algún motivo será. Y yo le digo lo que yo veo. Yo me he encontrado en un ayuntamiento, por ejemplo, de Telde, a un señor leyendo el Marca en horario de trabajo. Yo no he visto a ningún sindicato diciéndole, oiga, que cuando se está en el trabajo, que yo sepa, el Marca no es un expediente. A lo mejor sí, el expediente es la quiniela que tiene que realizar, pero leyendo el Marca. Y tampoco se le ha dicho a los trabajadores, oiga, que para desayunar es media hora. No, oye, que ustedes llevan 2 horas, 3 horas. Oye, que mire, que usted está en horario lectivo y ¿qué hace usted comprando en el supermercado? Oiga, mire, que su horario es este. Pero mire, ¿y usted qué hace que se ha ido en este? Oye, los sindicatos están para controlar. Hombre, claro, deberían controlarlo, ¿no? Para por lo menos defender a los que trabajan. ¿Qué es lo que hay que defender? A los que trabajan. Y los jefes de servicio que son responsables, resulta que, bueno, no quieren saber mucho del tema. Al final tenemos que pagar ese sobresueldo que tienen, que recuerda que le dan 1.000 euros más a aquellos jefes de servicio por su tal, si al final no controla a esos trabajadores que están dentro de su área, si llegan temprano, si llegan tarde, si tarda mucho en desayunar, si están haciendo otros temas, desgraciadamente. Por ahí, los sindicatos, cuando hay una denuncia por parte de un concejal de los ciudadanos, que no entre en cólera en decir que se está, que hay que defender, oye, que nosotros defendemos y sobre todo nos ponemos en el lugar, y en esta casa lo hemos dicho por activa y por pasiva muchas veces, la situación de las trabajadoras y trabajadoras en servicios sociales, la presión que recibe, y estamos con ellos, con los que trabajan y los que responden y los que dan todo, pero ustedes tienen que quitar los que no trabajan y los que dañan la imagen de la inmensa mayoría de los que trabajan, que esos son los culpables de que entre en cólera, y cuando hay una denuncia hay que buscar a quien no hace bien su trabajo y decir, este señor es el que no hace bien su trabajo. Tomen ustedes, señores gobernantes, las medidas que tengan que adoptar para que no dañe y empañe la gran labor que hace la inmensa mayoría. Eso lo podría hacer un sindicato, y quedaría muy bien. Pues yo creo que están para eso también, ¿no? Por lo tanto, pues deberían hacerlo.
Eso espero, porque la ciudadanía se merece, ¿me entiende?, una respuesta correcta y no algunas respuestas que dan vamos. Quería comentarle con el tema dice, Canarias sigue a la cola de la dependencia y tarda 2 años y medio en resolver los expedientes. Es decir, Canarias tiene una cantidad de personas, cada vez la lista es mayor, claro, de la ley de dependencia, y tarda 2 años y medio, claro, para resolver un expediente. Claro. ¿Cuál es el problema? En que los funcionarios trabajan, en que hay muchos expedientes, claro, en que no. ¿Alguien se preocupa de esto? No, porque si yo resuelvo un expediente por dependencia hay que aportar un dinero. Y a lo mejor a alguien no le interesa aportar el dinero. Pues desgraciadamente, que ustedes lo sepan, tardan 2 años y medio, ¿sí?, en resolver un expediente. Claro. Así que cuando llegue el expediente, a lo mejor alguna persona que necesitaba que se le ayudara, a lo mejor ya no está, como ha pasado en algunos casos. Es que lamentablemente, que esto, en este caso, que antes se criticaba al gobierno anterior, ahora pasa lo mismo o peor. Este es el problema de la clase política que tenemos. Noemí Santana, que es la consejera del gobierno de Canarias, que criticaba mucho al que estaba anteriormente, ¿por qué ahora esto tarda más que antes? Antes era malo, pero es que ahora es peor. Yo no puedo entender esta situación. Es que estamos en una pandemia. Y un certificado, para que le den un certificado a cualquier persona, en Canarias, yo no sé de otras comunidades, a lo mejor habrá que preguntarlo, que tenga un percance y por desgracia se haya quedado con una discapacidad laboral, 2 años, 2 años, para que te den un certificado de discapacidad. Por lo cual tienes a esa persona que ha tenido un percance, que le ha trastocado la vida, que no puede ejercer su profesión en tierra de nadie, 2 años. Pero para un certificado. Para un certificado de discapacidad. Para un certificado. Decir, mire, yo puedo tener ahora una plaza, porque para pedir ese aparcamiento en minusválido hay que tener un certificado de discapacidad, y como no lo tiene, se pegará 2 años hasta que se lo otorgue. Eso es lamentable. Por eso digo, para un simple certificado. Efectivamente. No es un expediente que hay que montar, que hay que hacer un montón de valor. No, para un certificado. Que le certifique que es tal cosa. Claro. 2 años. Así no va. Como hay montones de personas discapacitadas, desgraciadamente las que hay, pues lo sufren. Las que hay, es que son tan eso se llama política de igualdad. Por eso son cosas sencillas, que es un certificado, que eso debería estar de un día para otro, ¿sabes? Y tarda 2 años. Lo mismo, una ocupación de vía, eso tiene que estar de un día para otro. Cosas tan sencillas, que esto tengamos que decir que tarda ese tiempo. Claro. Es lamentable. Es que lo que tiene que animar que el contribuyente se acerque más a la administración y que el contribuyente cumpla con la ley. Oye, yo quiero ocupar la vía porque voy a hacer una obra, tengo el permiso de obra, tengo tal. Pues mire, deme usted el permiso para poder. Es que ese es el tema. Pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Es que tiene que ser tema sobre la marcha, si no la sociedad tiene un perjuicio bastante grande. Claro, a algunos funcionarios, como no le toca, pues por eso. Pues claro, ahí estamos. Peleen con los pastores. Y si decimos esto, alguien saltará de un sindicato diciendo que, oiga, eso no, claro, los trabajadores. Sí. Desde Nueva Canaria dice Luis Campo, avisa que Nueva Canaria no aflojará hasta que la derivación de emigrantes sea una realidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no afloja? Porque llevamos ya no sé cuánto tiempo y no se ha visto. La pregunta es, ¿dónde estaba Nueva Canaria con la crisis migratoria cuando en Arguineguín estaba amontonado? Pero fíjese usted lo que dice, que no aflojará. ¿Qué es lo que no afloja? ¿De seguir escondido? Pues posiblemente. Porque es que son porque lo ha hecho bien. Sacan comunicado que da pena y da vergüenza, claro, ¿sabes? Da pena y da vergüenza. No aflojará. Si ha estado escondido, ¿dónde se te ha visto? Efectivamente, en Belén con los pastores. Es lamentable cuando sacan titulares como que están trabajando y lo que han hecho está escondido. Bueno, desde el Cabildo la penetración de renovables pasará del 18 al 24% en Gran Canaria tras obtener 10 millones de financiación para 36 proyectos. Muy bien, espero que no sea humo,
Si es humo, don Antonio, más lo llevamos. Un titular muy bonito y esperemos que sea así, que salga todos estos proyectos y que se aumente del 18 al 24% en las renovables. Yo me alegro si eso es así, pero usted sabe que usted vende mucho humo. Lo que hay que ver es los proyectos, eso es la viabilidad que tiene el desarrollo que se va a llevar a cabo. Ese es el tema. Ahora, si compraron un proyecto por toda esa cantidad de dinero que después no se va a llevar a cabo, no ha salido caro, ¿eh? ¿Y usted por dónde y se ha renovado el proyecto. tema de las subvenciones mismo, que supuestamente tenía que venir ya para poder salvar a aquella pequeña y mediana empresa, no se sabe cuándo va a venir. Nada. No se sabe. Y lo primero que te va a decir es que tiene que estar corriente con la seguridad social y con todas las Exacto, instituciones. si está usted mal económicamente y usted tarda demasiado, voy a tener impagos de la seguridad social, de Hacienda, del que sea. No, lo normal es eso. Es que eso es lo normal. Es que lo están... Pero son tan inteligentes, claro, que vamos a esperar a que usted no cumpla para yo después rechazarle la documentación. Es que hemos sacado 10 millones, pero mire, es que nada más que con 4 empresas, los que están al corriente, los demás que lo están sufriendo y no pueden llegar, pues normalmente no van a ceder. Pero ellos han sacado 10 millones y la gente no lo quiere. Dice David Suárez, de Coalición Canaria, Unido por Gran Canaria, del Ayuntamiento de Las Palmas. Medina gastará 2 millones de euros a dedo en su frustrado carnaval. Sí, 2 millones de euros. Según Suárez, Medina afirma que el carnaval ha sufrido un descenso del 43% en el presupuesto, aunque la realidad es que la partida desciende en 400.000 euros con respecto a los 2,4 millones que tenía en el 2020. Es decir, bajó un 43, pero solamente quitó 400. Sí, la verdad es que esta señora de números sabe. De números sabe. Y para la que está cayendo, pues mire usted que tiene 2 millones de euros. Sí, para hacer un carnaval. Dice, la concejala justifica diciendo que el dinero se ha destinado a otras áreas, pero lo cierto es que el año pasado se dejaron sin ejecutar 227 millones de euros del presupuesto municipal crítico. Es decir, situación de pandemia en toda Canarias. Ayuntamiento Las Palmas dejó de ejecutar 227 millones de euros. Y la señora concejala, que en el carnaval tenía el año pasado 2,4 millones, dice que ha reducido un 43% y vemos que le ha quitado 400.000 euros. Yo, verdad que vender humo es gratis. Para ustedes es gratis, sinceramente. Bueno, queremos también comentar sobre que la Guardia Civil detiene a 3 personas por un delito de robo con fuerza. Yo creo que esto, lo hizo llegar una nota de la Guardia Civil, el área de investigación de la Guardia Civil de Santa María de Guía procedió a la detención de 2 varones y una mujer como presuntos autores de un delito de robo con fuerza e interior en una vivienda de Galda. Por lo tanto, también se detuvo a estas personas por varios delitos de estafa cometidos en el municipio de Galda, en Las Palmas de Gran Canaria, pudiendo recuperar joya por un valor de venta superior a 8.000 euros, así como cerca de 2.000 euros en dinero efectivo. Y fíjese por dónde usted sabe cómo se desarrolla esa investigación, gracias a una labor de investigación por parte de los miembros de la Guardia Civil, donde se le hacía un control a las tiendas de compra y oro. Efectivamente. Y a raíz de ahí, pues pudieron dar con estas personas. Efectivamente. Por lo tanto, pues creo que es importante decirlo, la labor que se hace para que aquellas personas que han tenido que sufrir o pasar esta situación, pues puedan recuperar por lo menos parte de sus bienes. Pues también tenemos, la Guardia Civil investiga a una persona como presunto autor de un delito de estafa. Dice... La investigación utilizó la tarjeta de crédito del denunciante para realizar cargos por valor de 626 euros. Es decir, que hay gente que también con su propia tarjeta, pues luego en la página web, dice la Guardia Civil Aruca procedió a investigar a una mujer como presunta autora de un delito de estafa mediante la utilización de tarjetas de débito y de crédito. Los hechos ocurrieron el 25 de agosto del 3 de noviembre de 2020.
esta mujer parece ser que con la tarjeta pues fue haciendo compritas que al final estaba quitando dinero. Y ¿sabes lo que pasa? Que ya hemos perdido la identificación del titular de las tarjetas. Y si vas a muchos comercios, muy pocos son los que te dicen, me pueden mostrar su carnet de identidad. Y cuando dice, me pueden mostrar su carnet de identidad, pues algunos entran en cólera y le monta el pollo a la cajera o al cajero, por ejemplo, de los centros de alimentación. Cuando debería agradecer porque está velando con esa acción, con la seguridad de que no se ejerza esas estafas. Y debe decir... No, lo que pasa es que a través de la web también se hace compra ya de internet o teléfono y tienen que dar un número de tarjeta. Y usted tiene una tarjeta de otra persona, lo da y al final se lo cargan a usted. Estas cosas pasan también. También quería comentar que la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Canaria, ha levantado 79 actas de denuncia, numerosos ciudadanos, en su mayoría italianos, franceses y algunos otros españoles, por infracción relativa a la normativa para el contencioso del COVID-19. Y esto pasó en la playa de Wiwi, que tuvieron incluso que la Guardia Civil bajar hasta esa playa, que es un camino bastante grande, y trasladarse también en un helicóptero hasta llegar a la zona donde encontraron una cantidad de personas que estaban haciendo una fiesta, como estamos viendo ahí. A estas personas se ha propuesto para sancionar por vulnerar el horario de movimiento nocturno y no uso de la mascarilla obligatoria. También se levantaron actas de denuncia a algunas de estas personas por tenencia ilícita de sustancias estupefacientes, tratándose de alucinógenas en estas ocasiones. Por lo tanto, vemos que tuvo que llegar hasta con un helicóptero. Entre los dos cuerpos, Policía Canaria y la Guardia Civil, pudieron pues ver a estas personas que se toman las normas, pues cómo se las toman. La verdad que para ver el mundo hay de todo y por desgracia tenemos a esta gente. Pues quería comentarle también sobre el tema que al final el Colegio de Médicos de Las Palmas, pues Pedro Cabrera Navarro gana las elecciones del Colegio de Médicos de Las Palmas. Pues esto, sabes que se presentó, luego se tuvo que, hubo una denuncia, se tuvo que disolver, al final se ha vuelto a hacer las votaciones, pues al final sale ganador el señor Pedro Cabrera, que es el antiguo presidente del colegio que estaba. Y lo gana, pues eso, ha obtenido por 769 votos frente a Luis Miguel Pérez Morales con 706 votos. Pues bueno, enhorabuena al señor Pedro Cabrera por su nuevo nombramiento. Con respecto a hay cambios en la normativa y habla de el gobierno aprueba los nuevos ADR para el transporte de mercancías peligrosas y se publica. Y hay unos cambios porque el cambio es las condiciones del transporte de pilas y litio, un transporte que se incrementa con la llegada de nuevos usos de la movilidad ciudadana, nuevas materias que se añade a la ya clasificada como peligrosa y nuevas disposiciones especiales que son aquellos que participarán en el transporte de determinadas mercancías en virtud de las determinadas sustancias, siempre que buscando facilitar el transporte a las mismas condiciones de seguridad. Eso es lo que se trata. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro.